cómo abonar, cómo entenderlas todas, cómo saber qué conviene y qué no conviene, qué está viendo una y qué no ven las otras, en fin, cómo tener el panorama lo más completo posible, tomando en cuenta que hasta este momento la iniciativa no se conoce, no la tenemos. La iniciativa se presentó y es los datos que se presentaron en aquella oportunidad por el secretario de Hacienda, por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues es la información sobre la que hemos venido tejiendo y platicando con diferentes actores en este entorno. Hoy justamente vamos a establecer comunicación con dos senadores, la senadora Alejandra Reynoso, ella es senadora por el Partido Acción Nacional. Senadora, gracias por tomarnos esta comunicación vía Skype, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un gusto el poder platicar de este tema que sin duda es uno de los grandes pendientes para nuestro país. Uno de los grandes pendientes. Si me permites, déjame incorporar también a esta mesa de análisis y de debate, si es que se da y si es que se lo quieren hacer así, al senador Alejandro Armenta, senador por el Partido Morena. Senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Paco, gracias a Mega Noticias, un saludo a mi compañera, la senadora Alejandra Reynoso. Qué gusto saludarte, Alex. Igualmente, Alejandro. Bueno, yo quisiera empezar, primero diciéndoles que esta es una mesa de análisis y de debate. Cuando ustedes quieran hablar, interrumpir, no necesitan que yo les dé el uso de la palabra, lo pueden hacer, y el ánimo es que nuestro auditorio se quede con la idea muy completa de lo que propone esta iniciativa presentada por el Consejo Coordinador Empresarial y en este caso que nos presentes, senadora Alejandra, que nos presentes cuál es la propuesta que hace el Partido Acción Nacional. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo ven? ¿Cuál es su opinión de la iniciativa presentada por el CCE? Alejandra. Sí, Paco, bien lo comentaste hace un momento, lo que hemos visto es la presentación, la iniciativa del CCE es la presentación que hace el secretario de Hacienda, pero que incluso en un mismo foro que organiza el CCE habla de que lo que se presenta es un acuerdo, pero que todavía no hay una iniciativa porque se está construyendo. Sin embargo, sobre lo presentado, podemos encontrar coincidencias en el qué, pero tenemos diferencias en el cómo. Y puedo hablar tan solo de algunas, por ejemplo, en esta gradualidad, cuando se dice que empezarán a aportar a partir dentro de 2 años, nosotros lo que decimos es empecemos ya, pero empecemos con una deducibilidad al ISR que sea gradual, que ahí sea la transición, y porque advertimos que la carga para el empleador, para el patrón, en las condiciones en las que estamos ahorita, y que dicho sea de paso, no sabemos dentro de 2 años si ya la recuperación esté en los niveles que se ocupan para que le sigan invirtiendo. Le hemos dejado toda la carga al patrón durante estas condiciones, esta pandemia, y me parece que es importante considerarlo, en no cargarle la mano, pensando también en los pequeños y medianos empresarios, que es la gran mayoría en nuestro país, y consideramos importante esta transición y que hay una deducibilidad. Nosotros también, a diferencia, a lo que se ha presentado, lo que estamos proponiendo es la incorporación de los trabajadores independientes. Bien se menciona, tenemos que buscar los incentivos. El objetivo tiene que ser, sí, mejorar el sistema de pensiones, pero ¿cómo incorporamos a la formalidad? ¿Cómo ampliamos esta base de datos de la economía formal? Y tiene que haber incentivos. Y si un profesionista que el día de hoy no está adherido al sistema de pensiones, bajo un esquema, nosotros lo que estamos proponiendo es que se puede incorporar mediante el seguro voluntario, donde haya una aportación y donde por justicia también, el gobierno aporte la parte que le corresponde al trabajador y puede incorporarse al sistema de pensiones, porque ahora compra su aforo y es prácticamente su retiro, lo que él ahorre, y no hay ningún apoyo adicional. Y creo que esto ayudaría también a esta transferencia al mercado formal, y que es importante. Nosotros estamos considerando otro elemento en la iniciativa que presentamos, y que es darle una perspectiva de familia, un año de gracia máximo, 52 semanas de gracia,
para aquellas mujeres o bien hombres que por necesidades especiales, por ejemplo, nace un hijo, una hija de familia, un bebé, y deciden renunciar a su trabajo para poder dedicarle los primeros meses que son súper importantes, aunque no tengan un empleo y recién hayan renunciado, tengan acceso a este beneficio de hasta por un año, es decir, que sigan cotizando, que sigan sumándose sus semanas, aunque no haya aportación. Déjame interrumpirte, dejarlo hasta ahí, esta parte, que yo creo que has marcado 3 cosas que son importantes y que comparativamente con la iniciativa propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial sí hacen una diferencia. Alejandro, ¿cómo ves tú? Bueno, es importante, Paco, compartirle a tu auditorio que este acuerdo que se va a convertir en una iniciativa de reforma al sistema de ahorro para el retiro tiene consensos. ¿De quiénes son los consensos? De los trabajadores, de los empresarios, de los sectores productivos, y en ese sentido las fuerzas políticas, los partidos políticos tenemos que dejar a un lado en gran medida nuestra postura partidaria para poner en el centro de las atenciones a los factores económicos. Y ese es el gran logro que hace el presidente Andrés Manuel con la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Para mí fue un buen mensaje el que estuviera los representantes de los sectores obreros, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, que estuvieran los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Alejandro, déjame interrumpirte un momentito, porque es muy importante que el auditorio no se quede con una idea que tal vez pueda ser equivocada. La iniciativa, hasta donde yo entiendo, es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial como tal. ¿Es correcto? Es una iniciativa que surge del Consejo Coordinador Empresarial, que la trabaja, así lo dijeron, con la Secretaría de Hacienda, y estuvieron, y así se hacen las cosas. No tenemos que darle una paternidad o una maternidad exclusiva a un acuerdo. Creo que no podemos tener una visión tan corta. Tenemos que pensar en el Estado, en el país. Y en el Estado, en el país, por primera vez se está tomando en cuenta al trabajador, y los empresarios, se reconoce el papel que los empresarios están asumiendo para pasar de las cuotas patronales de 5.15% a 13, casi 14%, lo que va a permitir un incremento sustancial en el fondo que tendrán al momento de concluir su ciclo laboral. Eso es lo que yo quiero decir de fondo. Podemos hablar de muchos datos, de muchas cifras, pero ¿qué se está logrando en este acuerdo? Se está logrando el problema no es las aportaciones donde están participando los sectores productivos y donde se puso como el centro de las atenciones al trabajador, que el trabajador venía siendo despreciado durante muchos años porque el incremento de la inflación siempre era mayor al incremento del salario. Así es que esta es una muy buena noticia para los trabajadores, claro, con el respaldo que están haciendo los empresarios y la participación que tiene el gobierno. Sí, nos alcanzas a escuchar. Es que pareciera que como que no nos alcanzas a escuchar, ¿sí? Estaba haciéndote una aclaración, Alejandra. Adelante, Alejandra. Sí. A ver, ahí no hay diferencia. Estamos de acuerdo y coincidimos en cómo va a aumentar esta participación del patrón, y tú lo dijiste hace un momento. A ver, es un acuerdo donde están los sindicatos, los empresarios, primero, aguas, porque al pequeño, al microempresario, al mediano empresario, no precisamente están en las cámaras que estuvieron, en la cámara que estuvo ahí. Segundo, mencionaste que estuvieron las presidentas o presidentes de las cámaras. No, tampoco es real. Estuvieron los coordinadores de Morena, no las autoridades legislativas,
quienes representan son autoridad en la Cámara de Diputados, que es la diputada Laura Rojas, y en el Senado la senadora Mónica Fernández. Ellas son la autoridad del Poder Legislativo. Está bien. O queremos ver las cosas en positivo, o a todo lo que se construye le vamos a buscar el punto negativo. Nosotros creemos que es una propuesta que está construida desde el sector empresarial y tiene el visto bueno de los trabajadores. Entonces, la mezquindad de los partidos políticos la tenemos que hacer a un lado. Los partidos políticos debemos de aprender, debemos de entender y debemos de aprender a no estorbarle a los sectores productivos. Se ponen de acuerdo los trabajadores, se ponen de acuerdo los empresarios, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a construir una iniciativa a favor de los trabajadores, a favor del progreso, a favor de la reactivación económica. Yo no le veo mayor diferencia a este gran esfuerzo. Déjenme hacer una moción, ahora sí que me voy a meter como ustedes, una moción de orden. El tema aquí, más allá de quién la presenta, de quién la pelea, no nos importa, déjeme decirlo así. Lo que nos interesa es la sustancia, que es lo que a nuestro auditorio, a los trabajadores de México les importa. A ver, senador, aquí, referente a la propuesta de que hacía Alejandra por parte de Acción Nacional, ¿qué pero le ves, qué positivas cosas le ves a esta iniciativa de reforma comparada con la que ahora ha presentado el CCE? Me estás preguntando, es que los dos somos Alejandros, sí. Alejandra y Alejandro. Sí. ¿Me preguntas a mí? Alejandro. Sí. No, nosotros creemos que es un gran esfuerzo y bien dice la senadora, claro, es un acuerdo que nos tiene que llevar a construir una iniciativa, una ley que nos permita este esquema de sistema de ahorro para el retiro que se fortalezca. Teníamos una bola de nieve, aún la tenemos. Creció la parte correspondiente a la inversión en el fondo de retiro, creció descomunalmente en los últimos 3 sexenios y también creció la deuda. Hay cargas tributarias enormes, el salario no se había reconocido, el crecimiento que le da el presidente Andrés Manuel en 2 años al salario no tiene comparación en los últimos 25 años. Así es que hoy a mí me da mucho gusto que el sector obrero, los sectores productivos, y claro, una cosa son las cámaras empresariales y desde luego hay factores económicos a los que hay que tomar en cuenta, pero esa es la labor del Senado. Vamos a hacer parlamento abierto, vamos a reunirnos con todos los factores de la producción para construir una iniciativa que permita un factor fundamental de reactivación económica en nuestro país y que proteja al trabajador y aliente la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que vamos a encontrar más coincidencias con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano y con el PRD que diferencias, porque es una iniciativa que viene de 2 segmentos fundamentales, obreros y trabajadores. Perdón, empresarios y trabajadores. En eso coincidimos, estamos partiendo y lo importante es identificar las coincidencias y que son muchas. Y que yo digo, el que coincidimos totalmente, en el cómo podemos tener diferencias, pero justo lo que se trata es de encontrar de cada una de las iniciativas, cuando exista la que presentó el secretario de Hacienda, ver justo ya el articulado, porque en el objetivo no hay diferencias, coincidimos totalmente y podemos ver cómo podemos sumar de las propuestas que se han presentado lo mejor, porque finalmente el beneficiario no es ningún partido político, el beneficiario son millones de trabajadores y esta tasa de reemplazo muy importante para que cuando sea su retiro sea con un monto que le permita vivir con dignidad. Claro. Así es. Déjame comentarles, Paco, estamos hablando de la reforma, una de las reformas, yo he considerado y así la califico como la reforma de reformas fiscales y laborales más importantes de esta administración. Importantísimo. A ver, hay un tema que me llamó mucho la atención y déjeme decirle que en atención a no estar hablando de Alejandro y Alejandra y con la autorización de la senadora Güera Reynoso, como te llaman justamente en el Senado,
Hace un momento mencionaba de la deducibilidad al 100% sobre el ISR. Esto, estamos hablando de las prestaciones laborales. Y transicional, también hay que decirlo, o sea, es decir, en tanto hay una recuperación económica que empiece con la deducibilidad y se va disminuyendo en la medida que las empresas ya se encuentren en un estado en el que puedan asumir la responsabilidad, porque ahorita decimos, no, en 2 años se empieza. Voy a decir algo con mucho respeto, yo veo muy complicado el escenario, el panorama económico. No hay certeza de que en 2 años estemos en las condiciones, digamos, del 19, previo a la pandemia. Va a costar tiempo. Hay cámaras que han hecho sus proyecciones donde dicen a mí, el turismo, en 4 años nos vamos a recuperar. Por eso digo que no le pongamos como estas mangas de fuerza, sino que a partir de la deducibilidad podemos implementar esta transición hasta que se logre la estabilidad económica para que entonces sí no veamos afectado a ninguno de los sectores. Y también, insisto, en incorporar a quienes no están ahorita en la economía formal, incorporarlos, darles incentivos para que puedan estar en la economía formal. Así es. A ver, Alejandro, ¿cómo lo ves? Paco, sí, hay muchas coincidencias porque... Pero esto no lo trae la iniciativa. ¿Perdón? Este tema de la deducibilidad no lo trae la que presentó el Consejo Coordinador. Pero efectivamente necesitamos que se comparta a las 2 cámaras. Hay que recordar que tiene que ir a Cámara de Diputados. Es un tema de presupuesto, pero también es un tema de ingresos. Por lo tanto, diputados y senadores tenemos que revisarla con toda claridad. El tema de la deducibilidad tiene implícito el tema tributario. Así es que la ley de ingresos del próximo año tiene que ir concatenada, tiene que ir de la mano. El presupuesto tiene que ir de la mano, porque obviamente son prácticamente cerca de 700,000 millones de pesos que hay que estar destinando para el fondo de retiro. Y también son recursos que se tienen que establecer a partir del impacto final que va a tener el COVID en nuestra economía. Todavía no estamos en la parte final del impacto económico del COVID. Es una gran ventana de oportunidades y en el próximo mes, quiero informarles, ya lo comentamos con senadores de la Comisión de Hacienda, de todos los partidos políticos, vamos a hacer un esfuerzo abierto como el que hicimos, Alex, con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Logramos 258 modificaciones a un instrumento que le está sirviendo al acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Nosotros tenemos claro que como mayoría en Morena, bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal, necesitamos escuchar a los empresarios, necesitamos escuchar a los trabajadores y necesitamos construir, en este caso del sistema de ahorro para el retiro, una ley que nos va a llegar a una iniciativa, pero necesitamos construirla con el acuerdo y el consenso de todos. Esa es la lógica, esa es la postura, y también es la postura para la ley de ingresos que tendremos que operar, que tenemos que trabajar, y que necesariamente va de la mano de esta reforma al sistema de ahorro para el retiro. A ver, yo creo que justo, y ese tiene que ser el gran objetivo, porque no se trata de cuál de las 2 iniciativas, sino al contrario. ¿Cómo sumamos las propuestas de las 2 iniciativas? Porque hay otro tema que a mí me llama la atención. En las diapositivas que presentó la Secretaría de Hacienda, habla en cómo lograr la inversión y cómo aumentar la rentabilidad, digamos, de la inversión que se tiene en las pensiones. Y se refiere en el incremento de los rendimientos al ahorro de los trabajadores, porque habla del reforma en el régimen de inversión para diversificar los riesgos y permitir la inversión en proyectos de infraestructura. Entonces, aquí yo digo, a ver, estamos de acuerdo en el que hay que buscar el diversificar los riesgos, el aumentar los rendimientos, pero aguas, porque en otro espacio, también donde hubo una participación de Hacienda, mencionaban, digamos, como que de las cosas que vendrían, por eso es importante revisar el documento, es flexibilizar los fondos
de inversión sin paso por mercados de valores. Y a mí esto es un riesgo porque esto es el mecanismo para que, ya lo dice la ley del sistema de ahorro para el retiro, se puede invertir siempre y cuando se garantice el capital de los trabajadores, y no se ponga en riesgo, pero se puede invertir y a través de mecanismos de fondos de valores para que esto tenga sus rendimientos. Estamos hablando de que nosotros le apostamos a la inversión a largo plazo para que genere mejores rendimientos, pero cuando me lo enuncian solo como, pues ahora se va a flexibilizar y se podrá invertir en infraestructura, me da cierta, como incertidumbre, y por eso la importancia de ver el articulado para ver exactamente lo que dicen las diapositivas, cómo se transforma en ley, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ahí desde luego que no podemos permitir que se ponga en riesgo el fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores. No podemos especular con ese ahorro que es sagrado de cada una de las y los trabajadores. Por eso es que, Paco, en este momento no hay un texto, no hay una iniciativa como tal, hay un acuerdo y en base en ese acuerdo están trabajando. Cuando tengamos la minuta o tengamos la iniciativa primero y la podamos analizar, la podamos revisar en las comisiones respectivas, podremos desde luego plantear y enriquecerla. Nosotros estamos de acuerdo que hay que enriquecerla, pero hay que enriquecerla junto con los trabajadores y junto con los empresarios, porque esa relación obrero-patronal que antes pareciera que el gobierno no estaba con el trabajador, sino que estaba más bien pegado al empresario, hoy ya no existe. Entonces, hoy tenemos un verdadero factor de equilibrio que permite la recuperación del salario, que permite una relación obrero-patronal donde se reconozca que nuestro país tenía un rezago en su capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores, 40% más en 2 años con respecto al poder adquisitivo del salario. Creo que es desde luego un resultado positivo. Hay otro tema que avanzar. No es suficiente, no es suficiente, pero no lo podemos hacer unilateralmente. Tampoco queremos que desaparezcan las empresas, tenemos que apoyar, y ahí coincido con Alejandra, la senadora Alejandra Reynoso, las micro, pequeñas, medianas empresas, la economía informal, las grandes empresas. Tenemos que trabajar una ley de ingresos promotora de la inversión, promotora del empleo y que ayude a la reactivación económica. Ese es el reto que tenemos y sobre eso vamos. Sí, hay otro tema que también nosotros consideramos en la iniciativa que presentamos y que es la incorporación de los trabajadores del Estado. Es decir, ahora solamente se ha hablado de la iniciativa privada, es decir, a los derechohabientes en todo caso, o trabajadores de la iniciativa privada, pero que consideramos importante también revisar la reforma a la ley del ISSSTE. Nosotros por eso la iniciativa contempla 4 reformas, que es al sistema de ahorro para el retiro, a la ley del IMSS, a la ley del ISSSTE y a la ley de seguridad social. O sea, creo que, y cuando hablamos de incorporar a los trabajadores del Estado, porque también ahí, miren, yo tuve la oportunidad de trabajar en gobierno federal y les voy a poner un ejemplo, y que yo creo que a la fecha todavía está este esquema, pero reflejan el salario, cómo se incorpora el salario de un trabajador del Estado, salario base y le ponen 8,000 pesos. Pero luego viene otro concepto, compensación garantizada, donde vienen 50,000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está cotizando para su retiro sobre 8,000, no sobre el sueldo que está recibiendo. Y que también aquí se trata de ver cuáles son los impuestos, no del sueldo base, los impuestos, incluyendo la compensación garantizada o cómo se construya, porque ahora no es posible ver en transparencia cómo está desglosado el salario de un trabajador, solamente habla de sueldo bruto y sueldo neto, pero habría que ver cómo está el desglose, porque creo que también es importante para los trabajadores del Estado el poder incorporarlos en esta reforma. Sí, eran los apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo, y en ese sentido, claro que hay que atender el tema de los trabajadores al servicio del Estado, hay que analizarlo con mucho cuidado. Hubo una expansión de cerca del 300%
del costo de pensiones, por la expansión burocrática, y lo entendemos claramente esta circunstancia, pero es necesario también decirlo con claridad, Paco, senadora Alejandra, tu audiencia, que este tema no se había abordado con la profundidad con la que hoy se está logrando. Es un buen mensaje, ¿cómo no va a ser un buen mensaje ver al sector empresarial con el presidente y al sector obrero y ver la representación, aunque, bueno, pues tienes razón, son representantes de las juntas de coordinación política, pero es importante, se manda un buen mensaje frente a una etapa de incertidumbre por el impacto económico del COVID. Esos son buenos mensajes que sí tenemos que abonar y que sí tenemos que construir. Ayer en la sesión, en la extraordinaria, hubo unanimidades en varias iniciativas y demostramos que nos podemos poner de acuerdo. Hay cosas en las que cada partido, cada grupo parlamentario hubo unanimidad tiene su postura en los nombramientos de embajadores, en la ley de prevención al suicidio. Claro. Evidentemente, en la ley de adquisiciones, pues nada de unanimidad, ni tampoco en las reformas de las leyes reglamentarias del 19, es decir, a ver, claro, yo entiendo y creo que este es el ejercicio parlamentario. Esta senadora, es que sí hay un parlamento abierto, que sí se escuchen a todas las voces, no solamente desde la capital, sino se escuchen a los pequeños y medianos de la provincia. No son las mismas condiciones que puede tener una empresa en Ciudad de México, que puede tener una empresa en cualquier senadora, porque se van a enojar, no son provincias, son estados. Abierto sería lo ideal. Hacer un paréntesis aquí que me parece muy importante. Evidentemente, y bien lo decías, Alejandro, aún no tenemos un documento, nadie, y por lo que entiendo, ni ustedes todavía lo tienen, pero estamos hablando de un gran tema de gran interés a nivel nacional. Hace un momento mencionabas, Alejandra, el tema de los trabajadores que son independientes. Hablabas también del tema de los trabajadores del Estado que no están considerados. Y yo les preguntaría, estamos hablando de que hay, por lo menos tengo entendido, alrededor de 3,000 sistemas de pensiones en el país. ¿Cómo trabajar para todos ellos? Porque si bien habla del Instituto Mexicano del Seguro Social, que seguramente engloba al más alto porcentaje, pero ¿qué se hace con los demás? Y tomando en cuenta que muchos de esos sistemas son sistemas de pensiones de oro, ¿sí? No de miseria, como las que estamos hablando ahora. Claro, ¿qué hacer? ¿Qué trabajar? Por eso es sí incorporarlo, sí revisar, porque efectivamente cada estado, cada entidad, cada municipio puede tener un régimen diferente. Y, por ejemplo, se hacen acuerdos con el ISSSTE para lo que es la atención médica, pero el régimen de pensiones no está precisamente incorporado a la ley del ISSSTE, ¿no? A diferencia de cómo está vinculado la ley del Seguro Social, sí hay, pero creo que digamos, no se trata del todo o nada, sino cómo vamos incorporando, porque finalmente los trabajadores del Estado que podrían tener posibilidad, digamos, como se ha planteado, que insisto, sin el documento de que pueda ser inmediato su incorporación en tanto al número de semanas cotizadas, ¿no? Cuando menos que se vayan considerando para quienes sí puedan ya reunir los requisitos y lograr una pensión, se puede hacer, digamos, escalonada, se puede ir revisando, se le puede ir incorporando poco a poco. No se trata de blancos y negros, sino de cómo logramos justo un sistema de pensiones justo para todos. Porque pues el objetivo y los objetivos del desarrollo son que nadie se quede atrás y lograr la igualdad, la justicia para todos es no dependiendo de dónde trabajes, sino la justicia es darle a todo lo que le corresponde, ¿no? Así es, y Alejandro. Otro factor importante, Paco, la justicia tributaria, que significa que los que ganan más pagan más, los que ganan menos pagan menos, pero todos pagamos, no hay condonaciones, y luego la justicia distributiva. Este acuerdo a favor de los trabajadores, de la mano de los empresarios, es indudablemente una opción para mejorar la distribución de la riqueza. La concentración de riqueza es lo que
genera inconformidad social. Fíjense, hoy ya estamos hablando de los trabajadores. A mí me da mucho gusto saber que la senadora Alejandra Reynoso habla de los trabajadores y los pone en el centro de las atenciones, como también son los empresarios, porque no se trataba de que el centro de las atenciones fueran los empresarios, y entonces el trabajador fuera el patito feo de la actividad productiva. Aquí está mi Afore, es lo que he ahorrado en 30 años, porque estoy afiliada al IMSS, o sea, empecé a trabajar a los 15 años, cotizo desde los 16. Si solo fuera por semana, yo ya podría jubilarme, o sea, y porque soy una trabajadora, perdón, yo no soy empresaria, yo veo por los trabajadores porque yo nazco del sector trabajador. Yo fui también miembro de sindicatos en mis primeros años laborales en la iniciativa privada. A ver, no se confundan, ¿no? Por eso esto es un tema de gran calado, de gran importancia para no solamente los que están a punto de jubilarse. Pensemos en los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, que tengan una perspectiva y que sepan que el día de su retiro van a poder retirarse con dignidad. El tiempo se nos vino ya encima. Desde luego, yo no quiero menospreciar, porque para nosotros las micro, pequeñas empresas, la economía informal es la base de los empleos. Los micro, pequeños y medianos empresarios generan el 70, en algunos casos hasta el 75-80% de los empleos en el país. Así es que sí es cierto, es un tema que es importante atenderlo con ellos, y por eso tenemos una gran oportunidad, Paco. Esta gran oportunidad es que el acuerdo que presentaron en torno a el Fondo de Ahorro para el Retiro nos corresponde a los partidos políticos representados en las cámaras estar a la altura de esta aspiración legítima de trabajadores, de empresarios trabajadores y de trabajadores empresarios. Nos queda muy claro ese factor y esa correlación. Es un gran tema y de una gran relevancia. Yo los convidaría, Alejandro Huera, los convidaría a que un poco más adelante volviéramos a hacer esta mesa de análisis ya con carnita, déjame decirlo así, ya con el documento y ver qué es lo que... Pero déjenme hacerles una última pregunta que el auditorio me lo ha estado insistiendo mucho. ¿Qué va a pasar con quienes ya están jubilados en este momento? ¿De qué manera impactará, positiva o no impactará dentro de los planes de esta iniciativa? Tanto de la del PAN como la del Consejo Coordinador Empresarial. Empiezo contigo, Alejandro. A ver, de hecho ya hay un impacto positivo. Las pensiones universales a los adultos mayores que se crearon y se institucionalizaron con la reforma del artículo 4 constitucional, le permite, y conozco a cientos de amigos, personas jubiladas, que me han dicho, me llegaba la pensión del seguro en tanto, y ahora me está llegando el apoyo de adultos mayores que el gobierno de la República envía. Eso de entrada significa un adicional, pero desde luego que la ley que vamos a presentar tiene que buscar ese esquema de participación con quienes ya están jubilados, y desde luego el hecho de que se incremente de 5.15% a casi el 14% las aportaciones patronales y las aportaciones del gobierno de la República, pues tiene que representar fórmulas de mejoría en la percepción del fondo de retiro de los trabajadores jubilados. Eso indudablemente que son fórmulas pues que se tienen que analizar a partir de la ley ya en la mano. Alejandra. Sí, Paco, a ver, hay que ser muy honestos. La iniciativa y todo lo que se ha planteado no es para los que ya están jubilados, sino precisamente buscando la tasa de reemplazo de quienes se van a jubilar. El programa social que para adultos mayores, que bien lo dice Alejandro, que está en el artículo 4 constitucional, también hay que ser muy sinceros, no le llega al 100% de los pensionados, es decir, está definido para los mayores de 68 años, y que eso tampoco está cambiando, que es otra de mis dudas. Hablan en la presentación de una reforma constitucional, lo que yo no sé si pretendan bajar
la edad, que ahorita está en 78, subirla. O sea, otra iniciativa al cuarto para incorporar un sistema de pensiones, porque ahí se refiere al no tributario. Si se incorporará no lo sé, pero sí lo menciona la presentación de Hacienda. Entonces, se tendrá que revisar, porque incluso en la misma presentación, en lo que ha dicho Hacienda esa pensión no se modifica el monto. Es decir, cuando se da la distribución entre el patrón, el trabajador y el gobierno no hay diferencia, no hay un peso adicional, porque dice mi aportación será el programa social. Entonces, creo que sí debemos de revisarlo. Yo lo digo con honestidad, como está planteada la iniciativa, es pensando en un sistema de retiro de tercera generación, es decir, ya tuvimos 92, 97, ¿cómo la mejoramos ahora? Pero habrá que revisar cómo mejorar las condiciones, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que reciben hoy no da ni siquiera la línea de bienestar que marca Coneval para poder vivir con lo mínimo indispensable, que es el ingreso básico universal de 3,207. A ver, esto que acabas de mencionar, me da oportunidad de hacer iniciativa, es un acuerdo. Necesitamos tener la iniciativa para poder construir juntos el planteamiento de esta propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro, con la base que ya presentaron con el presidente de la República, los obreros, los empresarios y los representantes de las juntas de coordinación política. Bueno, si están de acuerdo, volvemos a hacer esta mesa. ¿Qué les gusta? ¿En aproximadamente 15, 20 días más? Pues yo creo que sería cuestión de que tengamos las iniciativas, desde luego. Claro. Sí, como no está el documento, porque creo que ahí está lo más rico del trabajo legislativo, que es el articulado para poder ver cómo podemos construir, y sin duda yo coincido con lo que comentaba Alejandro al principio. El Parlamento abierto es la gran oportunidad para poder sumar no solamente las iniciativas que se hayan presentado, sino las visiones de las cámaras que no están en el CCE. Claro, hagámoslo oportunamente. Nosotros estamos dispuestos a ello. Ya tuvimos un ejercicio extraordinario en el acuerdo comercial con Canadá, Estados Unidos y México. Creo que ese es un buen referente con el que podemos seguir construyendo acuerdos. Bueno, en principio estamos de acuerdo los tres en esta mesa. En algo sí estamos totalmente de acuerdo, que esta es una enorme e importante reforma para nuestro país. Sin duda, totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, Alejandra Reynoso, senadora, te agradezco enorme y nos estaremos reuniendo de nueva cuenta para platicar más de este tema. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco, muchas gracias por la invitación. Senadora Alejandro, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Senador Alejandro Armenta, gracias. Ya nos dejó. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más que platicar aquí en Mega Noticias TVC.